El primer problema que ustedes tenían es uno en donde les presentaban esta ecuación de aquí. Nosotros teníamos una reacción en donde el disulfuro de carbono, un mol de disulfuro de carbono reacciona con 3 mol de cloro molecular para producir tetracloruro de carbono, 1 mol, y 1 mol de cloruro de azufre. Entonces, lo que les piden es calcular la cantidad en gramos de cloro molecular que se obtienen cuando nosotros, o más bien perdón, la cantidad de cloro molecular que se necesita para obtener 174 gramos de dicloruro de disulfuro. Vamos a recordar que el primer paso que tenemos que cumplir nosotros siempre es ver si nuestra ecuación está balanceada. Yo les puse por aquí la forma en la que nosotros siempre vemos que esté balanceada. Vemos que de cada lado hay un carbono, de cada lado hay 2 azufres y de cada lado hay 6 cloros, entonces la ecuación estaba balanceada. Después, lo que continuaba era hacer propiamente la tablita, y lo que teníamos que hacer, como siempre decíamos, que en la primera columna se ponen el nombre de cada una de las filas de la tabla, y teníamos primero compuesto, luego número de mol, luego masa molar, que siempre sus unidades van a estar en gramos sobre mol, luego gramos, y luego el problema, también en gramos. Y después cada una de las columnas siguientes correspondían a cada uno de los elementos, perdón, de los compuestos que estaban interviniendo en la ecuación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, como aquí, 4 compuestos, pues entonces íbamos a agregar 4 columnas. Si solo hubiera 3, pues entonces solo agregamos 3. O si hubiera más, pues agregamos las que sean necesarias para colocar en cada uno de los compuestos. Entonces, teníamos, en este caso, 4 columnas, una para cada uno de los compuestos que están en la ecuación, y después pues, procedíamos a escribir el número de moles, que como la ecuación ya está balanceada, la podemos tomar de los coeficientes estequiométricos que están aquí. En el caso del disulfuro de carbono, como no tiene nada, pues es 1 mol. En el caso del cloro molecular son 3 moles. Del tetracloruro de carbono es 1 mol porque tampoco tiene nada. Y del dicloruro de disulfuro hay también 1 mol porque tampoco tiene coeficiente estequiométrico. Después sigue llenar la fila de la masa molar. Nosotros tenemos que recordar que hay que sacar nuestra tabla periódica, hay que hacer el procedimiento que nosotros ya sabemos para cálculo de masa molar, y los resultados que deben de dar son estos de aquí. Después, ya que tenemos la masa molar, vamos a proceder a llenar esta fila que dice masa. Recordando que esta fila lo que nos quiere decir es de cada uno de estos compuestos, según la ecuación química balanceada, cuántos gramos están participando. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando la masa molar por el número de moles que está arriba. Por ejemplo, en el caso del disulfuro de carbono, tenemos 76.14, lo multiplicamos por 1 y nos queda igual. En el cloro molecular, su masa molar son 70.91, lo multiplicamos por 3 y nos da 212.73. ¿Por qué hacemos esto, chicos? Recordemos que la masa molar lo que nos dice son los gramos que hay en 1 mol del compuesto. Entonces, si de cloro molecular hay 3 moles, pues entonces su masa son 212.73. Y así sucesivamente para cada uno de los compuestos que nosotros tenemos, ¿sale? Finalmente sigue llenar la fila de problema. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es poner de quién nos piden calcular, y ponemos la X en la columna del compuesto correspondiente. En este caso nos piden calcular la cantidad en gramos de cloro molecular, entonces nuestra X la vamos a poner en la columna de cloro. Después nos dan el dato de que necesitamos obtener 174 gramos de dicloruro de disulfuro. Entonces, anotamos estos 174 gramos en la columna del dicloruro de disulfuro. Y finalmente, lo que queda por hacer nada más es nuestra regla de 3. La regla de 3 nos quedaría de este modo, me quedo un poquito encimada, se las explico. Lo que quiero decir es que tenemos que, si 212.73 gramos de cloro molecular producen 135.04 moles de dicloruro de disulfuro,
Entonces, ¿cuántos gramos de cloro necesitamos para obtener 174 gramos de dicloruro de disulfuro? ¿Sale? Y nuestra operación simplemente tenemos que multiplicar 212 por 174 y lo que nos dé dividirlo entre 135.04. Eso nos da como resultado 274.10 gramos de cloro molecular. Esa es la cantidad de cloro que necesitamos para producir 174 gramos de dicloruro de disulfuro. Ahora, quiero que observen estas flechitas aquí verdes que yo les marqué en la tabla. Si ustedes se fijan, si se acuerdan, yo les dije que esta tablita me gustaba porque ya nos dejaba acomodada la regla de 3. Nosotros ya no teníamos que volver a acomodarla aquí. Lo único que tenemos que hacer es buscar dónde está nuestra X y el número que está arriba de la X, multiplicarlo por el dato que nos dan en el problema y lo que nos dé, dividirlo entre el que está arriba, ¿sale? Si se fijan, es la misma operación que nosotros hicimos aquí. Nuestra tablita ya la tenía acomodada de esta manera, entonces nosotros siempre debemos de saber que hay que multiplicar el número que está arriba de la X por el dato que nos dan en el problema y dividirlo entre el número que está arriba de ese número, ¿sale? Y entonces nos da como resultado esto de aquí. Segundo problema, teníamos esta ecuación de aquí, en donde nos decían que el tricloruro de fósforo reacciona con agua para formar el ácido fosforoso y ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces, nos decían que nosotros tenemos que calcular la cantidad de tricloruro de fósforo que se necesita para producir 520 gramos de ácido clorhídrico. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es verificar que nuestra ecuación esté balanceada. Yo les puse aquí la verificación del balanceo. Vemos que de los dos lados hay un fósforo, de los dos lados hay 3 cloros, de los dos lados hay, aquí se me fue, hay 6 hidrógenos y de los dos lados hay 3 oxígenos. Entonces nuestra ecuación ya está balanceada. Por lo tanto, ya sabemos que están reaccionando 1 mol de tricloruro de fósforo, 3 moles de agua, y dan como resultado 1 mol de ácido fosforoso y 3 moles de ácido clorhídrico. Ahora, lo que sigue es nada más hacer nuestra tablita, como la que hicimos arriba. La columna primera es lo mismo de siempre, compuesto, número de mol, masa molar, masa y problema, con sus unidades correspondientes en los 3 últimos renglones, y después una columna para cada uno de los compuestos que están en la ecuación. Después en la columna de mol ponemos el número de moles, el coeficiente estequiométrico de cada uno, 1 para el tricloruro de fósforo porque no tiene nada, 3 para el agua, 1 para el ácido fosforoso y 3 para el ácido clorhídrico. Después vamos a la tabla periódica, hacemos nuestro proceso y calculamos la masa molar y los resultados son estos de aquí. Y luego procedemos a llenar la fila de masa, que ya sabemos que es multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este, y los ponemos aquí. Finalmente, ubicamos nuestra X. El que nos están pidiendo que calculemos es el tricloruro de fósforo, entonces la X la vamos a colocar en la columna del tricloruro de fósforo y nos dan el dato del ácido clorhídrico. 520 gramos de ácido clorhídrico es lo que queremos, entonces lo anotamos en la columna del ácido clorhídrico. Y después ya solo procedemos a hacer la operación. Ya ni siquiera vamos a hacer esta parte de la regla de 3 porque ya sabemos que está aquí en nuestra tablita. Y lo único que hacemos es multiplicar 137.33, que es el que está arriba de la X, por el dato que nos dan, que son 520, y lo dividimos entre el número que está arriba. Esta es la operación que hacemos y el resultado que nos da son 652.88 gramos de tricloruro de fósforo. Esa es la cantidad de este compuesto que se necesita para obtener los 520 gramos de ácido clorhídrico. Vamos con el tercer problema. El procedimiento es muy similar, chicos, pero solamente quiero que les quede muy claro el uso de la tablita. Y bueno, en el problema la ecuación que nos dan es esta. Cloro molecular reacciona con dicloruro de hierro para producir tricloruro de hierro. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es balancear la ecuación. Ya me parece que esta ya nos la daban también con coeficientes estequiométricos, entonces ya lo único que había que hacer era verificar y veíamos que de cada lado hay 2 hierros, de cada lado hay 6 cloros, entonces quedaba balanceada.
entonces que hay 1 mol de cloro molecular, 2 moles de dicloruro de hierro y 3 moles de tricloruro de hierro. Y lo que nos preguntaban en el problema era la cantidad de cloro molecular que se necesita para reaccionar completamente 40 gramos de dicloruro de hierro. Si se fijan aquí, ya no nos están preguntando cuánto queremos obtener o cuánto vamos a obtener. Nos están diciendo que cuánto de un reactivo se necesita para que reaccione completamente una cierta cantidad del otro reactivo, ¿vale? Entonces, procedemos a realizar nuestra tablita. En la primera columna, como ya sabemos todo lo que debe de llevar, y en este caso vamos a poner solamente 3 columnas adicionales porque solo tenemos 3 compuestos. Colocamos arriba cada una de las fórmulas de cada uno de los compuestos. En el segundo renglón, el número de moles que vienen de los coeficientes estequiométricos, 1 para el cloro molecular porque no tiene nada, 2 para el dicloruro de hierro porque tiene un 2, y 2 para el tricloruro de hierro porque también tiene un 2 como coeficiente estequiométrico. Seguimos a calcular la masa molar, vamos a nuestra tabla periódica, hacemos el procedimiento que todos ya sabemos y este es el resultado que nos da. Después calculamos la masa, multiplicar la masa molar por el coeficiente estequiométrico que tenemos arriba, ¿sale? 162.2 por 2, 126.75 por 2 y 70.91 por 1. Y los resultados los vamos acomodando en esta fila. Después ya nada más falta acomodar nuestra X y el dato que nos proporcionan. Vemos que la X es la cantidad de cloro molecular, entonces la anotamos en la columna de cloro, y el dato que nos dan, que son 40 gramos, está o le corresponde al dicloruro de hierro, entonces lo acomodamos en la columna del dicloruro de hierro. Y finalmente, nada más hacemos nuestra operación de siempre, multiplicamos el que está arriba de la X por el dato que nos dan y lo dividimos entre el número que está arriba del dato que nos dan. Y entonces aquí yo les anoté la operación que viene de estas flechitas verdes, que es 70.91 por 40 y dividido entre 253.5. El resultado que nos da es 11.19 gramos de cloro molecular. Esa es la cantidad que se necesita para que reaccionen completamente los 40 gramos de dicloruro de hierro. Ya vamos a revisar nada más el último, es exactamente lo mismo. Tenemos una ecuación en donde tenemos magnesio, oxígeno y óxido de magnesio como producto. Lo primero que tenemos que hacer, esta si no venía balanceada, lo primero que tenían que haber hecho es balancearla y quedaba con 2 moles de magnesio, 1 mol de oxígeno y 2 moles de óxido de magnesio. Después procedíamos a hacer nuestra tablita con 3 columnas adicionales porque solo hay 3 compuestos. Después poníamos el número de moles, 2 para el magnesio, 1 para el oxígeno y 2 para el óxido de magnesio. Y vamos a la tabla periódica, calculábamos la masa molar que está aquí. Y después obteníamos esta fila multiplicando, como ya habíamos dicho, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y lo vamos acomodando aquí. Y finalmente acomodábamos nuestro problema. Poníamos la X abajo del oxígeno porque era el que nos pedían calcular. Y los 723 gramos es el dato que nos dan. Nos preguntaban cuánto oxígeno se necesita para obtener 723 gramos de óxido de magnesio. Entonces, simplemente hacíamos las operaciones, multiplicamos el que está arriba de la X por el dato que nos dan y lo dividimos entre el que está arriba del dato. Y finalmente el resultado que nos da es 286.98 gramos de oxígeno, que es lo que se necesita para obtener estos 723 gramos de óxido de magnesio. Lo único que quiero que ustedes recuerden, o lo más importante aquí es, 1, balancear sus ecuaciones, porque si no balancean las ecuaciones, todo lo demás está mal. Segundo, ubicar bien dónde vamos a poner el problema, ¿sale? Eso nos lo dan leyendo el problema, no hay de otra. Tienen que poner en práctica su lectura de comprensión. ¿Qué nos piden que calculemos y de quién nos dan el dato para que nuestra tablita quede correctamente acomodada y podamos hacer esta operación para que nos dé el resultado correcto? Y obviamente, pues realizar un buen cálculo de la masa molar, haciendo el procedimiento que nosotros ya sabemos, para que nos dé el resultado correcto.